Bueno, continuando con nuestra materia, entonces tenemos la unidad 2, que trata siempre del análisis financiero. El análisis financiero, también conocido como análisis de estados financieros o análisis de estados contables o análisis de finanzas, se refiere a una evaluación de la viabilidad, estabilidad y rentabilidad de un negocio o proyecto de negocio. Bueno, ¿qué es lo que nos indica análisis financiero? ¿Por qué el nombre dice análisis financiero? Analizar significa estudiarle, ¿verdad? Desmenuzarle, saber cuál es su situación. Vendría a ser análisis financiero, analizar. Y financiero es de las finanzas. Muchas veces cuando nosotros solicitamos un crédito nos piden nuestros ingresos y nuestros gastos, ¿verdad? En ese momento lo que hacen es analizar nuestro estado financiero, o sea, cómo es que nosotros podemos volver si solicitamos un préstamo, cómo podemos volver a retornar ese préstamo eh, que hayamos solicitado, ¿verdad? Entonces estudian nuestras finanzas. Lo mismo se hacen en las empresas. Y esto es muy importante porque de acuerdo al análisis financiero de la empresa se conoce si es que es viable, si va a ser rentable el proyecto o el negocio. ¿Quiénes lo realizan? Dice, lo realizan profesionales que preparan informes utilizando índices que utilizan la información obtenida del estado financiero y otros informes. Estos informes generalmente se presentan a la alta dirección como una de sus bases para tomar decisiones de negocios. El análisis financiero puede determinar si una empresa va a continuar o interrumpir su operación principal o parte de su negocio. También hacer o comprar ciertos materiales en la fabricación de sus productos. O sea, a través del análisis de la proyección, la gerencia va a tomar la decisión de continuar o interrumpir su negocio, de hacer o comprar ciertos materiales, adquirir, alquilar, arrendar ciertas maquinarias y equipos en la producción de sus bienes. También puede emitir acciones o negociar un préstamo bancario para aumentar su capital de trabajo. También puede tomar decisiones con respecto a invertir o prestar capital. También tomar otras decisiones que permitan a la gerencia realizar una selección informada sobre varias alternativas en la conducción de su negocio. O sea que analizar los estados financieros es sumamente importante dentro de un negocio, dentro de una empresa. ¿Por qué? Porque al analizar el estado financiero yo voy a conocer la situación actual de la empresa, de cómo está esa empresa financieramente. Y si es que esa empresa tiene posibilidad de crecimiento, tiene posibilidad de rentabilidad y de estabilidad. Los analistas financieros a menudo evalúan los siguientes elementos de una empresa. Ahí nos dice ya, rentabilidad. ¿Y qué es rentabilidad? Es la capacidad para obtener ingresos y sostener el crecimiento tanto a corto como a largo plazo. El grado de rentabilidad de una empresa generalmente se basa en el estado de resultados, que informa sobre los resultados de las operaciones de la compañía. Bueno, la rentabilidad entonces significa la capacidad de obtener ingresos y sostener el crecimiento tanto a corto como a largo plazo. Dice, el grado de rentabilidad de una empresa se basa en el estado de resultado, que informa sobre los resultados de la operación de la compañía. ¿Por qué nos dice eso? Que el grado de rentabilidad generalmente se basa en el estado de resultado. Ustedes saben qué componen los estados financieros de una empresa. Los estados financieros tenemos el balance general, el estado de resultado, flujo efectivo, variación del patrimonio neto, ¿verdad? El balance general, ¿cómo está compuesto?
¿quién me puede ayudar a decirme cómo está compuesto el balance general? ¿Mm? Si alguien me puede ayudar, ¿cómo está compuesto el balance general? Está compuesto por los activos de la empresa, Ujú. ¿Sí? ¿Qué más? por las deudas y obligaciones que sería el pasivo y por el patrimonio neto. Ah, y estado de resultado. Así mismo, el balance general compone activo, pasivo y patrimonio neto. Serían tres cosas que componen el balance general que tenemos que tener en cuenta. El balance normalmente compone las cuentas patrimoniales. Que las cuentas patrimoniales son las que continúan de un año a otro. Entonces, yo tengo las cuentas activas, que todos mis activos al finalizar el año voy a traspasar en el siguiente año. Todos mis pasivos al finalizar el año, o sea, los saldos de mi pasivo, voy a traspasar el siguiente año. Y todo mi patrimonio neto, al finalizar el año, los saldos de mi patrimonio neto también pasa al siguiente año. Sin embargo, el estado de resultado que compone y el estado de resultado no se traslada al año siguiente. El estado de resultado termina en el año. O sea, se inicia en el año y termina en el año. ¿Y qué compone el estado de resultado? Si alguien me puede ayudar. Espectacular, Tania. Así mismo, activos, pasivos y patrimonio neto. Ahora necesito saber qué compone el estado de resultado. Los ingresos y gastos. Sí, así mismo. Los ingresos, gastos y nos genera ¿qué nos genera ahí? La diferencia entre ingresos y gastos, ¿qué nos genera? La Utilidad o utilidad. pérdida. La utilidad o pérdida. Muy bien. Entonces ahí nos genera el resultado, ¿verdad? Por eso dice estado de resultados. Si el ingreso es superior al egreso, entonces vamos a tener un estado de resultado positivo. Si el ingreso es inferior a nuestros egresos, entonces un resultado negativo, que sería la pérdida, ¿verdad? Entonces, por eso dice que la rentabilidad se basa generalmente en el estado de resultado, porque ahí vemos si obtuvimos ganancia o pérdida en el estado de resultado. Y donde también podemos observar esa rentabilidad en el aumento de los activos, en la disminución de los pasivos, ¿verdad? Si mi activo aumenta, quiere decir que me fue bien en el año, entonces tengo una rentabilidad. Después nos habla del análisis de los analistas también ven la solvencia. Solvencia, su capacidad de pagar su obligación a los acreedores y otros terceros a largo plazo. Bueno, solvencia, solvente. Por eso se estudia los analistas financieros ven si la empresa es solvente. ¿Y cómo puedo saber si la empresa es solvente? Normalmente se utiliza la fórmula activo corriente sobre pasivo corriente cuando voy a ver la solvencia a corto plazo. Y si a largo plazo, activo total sobre pasivo total. Y ahí veo si es que la empresa tiene la capacidad para devolver lo prestado, ¿verdad? O tiene la capacidad para hacer frente a sus obligaciones, ya sea a corto o largo plazo. Eso es ser solvente. La empresa puede tener ganancia o resultado positivo, pero no es solvente. ¿Por qué? Porque la solvencia implica que en el activo se debe demostrar si la empresa cuenta con fondos, ya sea disponibilidades o inventarios, también cuentas a cobrar, que son los que al cobrar va a poder pagar su deuda, o inventario al vender va a poder pagar su deuda. También la disponibilidad en los bancos, ¿verdad? También si es que, por ejemplo, la empresa tiene activos fijos, puede vender y pagar sus deudas a largo plazo, ¿verdad? Entonces, así se estudia la capacidad de la empresa en cuanto a su solvencia. Liquidez. Liquidez o capacidad para mantener un flujo de caja positivo mientras cumple con las obligaciones inmediatas. Entonces,
liquidez, que la empresa posea capacidad de mantener un flujo de caja positivo. O sea, debe tener caja positivo dentro de sus activos. Y ahí nos dice también que los analistas financieros a menudo comparan los ratios financieros de solvencia, rentabilidad y crecimiento. ¿Y qué comparan con eso? Desempeño pasado en periodo histórico para la misma empresa en los últimos 5 años, por ejemplo. Bueno, esta amiga 2 nos habla del análisis del estado financiero, ¿verdad? Y normalmente se hace una proyección cuando se va a hacer un plan de negocio, la empresa, ¿qué es lo que se hace? Una proyección del estado financiero de los 5 años. A ver si es que en 5 años la empresa debe recuperar su capital invertido. Si es que esa empresa no recupera en 5 años, quiere decir que la empresa no va a ser factible. Por eso se hace un estudio previo, ¿verdad? Es en el desempeño pasado y desempeño futuro, usando cifras históricas y ciertas técnicas matemáticas y estadísticas, incluidos los valores presentes y futuros. Este método de extrapolación es la principal fuente de errores en el análisis financiero, ya que las estadísticas anteriores pueden ser malos predictores de las perspectivas futuras. También tenemos el desempeño comparativo, comparación entre empresas similares. Bueno, esto es lo que nos dice que los analistas también estudian su desempeño pasado, desempeño futuro y desempeño comparativo, usando todos los elementos o las cifras, ya sea históricas, presentes y futuros, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que pasa normalmente en las empresas? También existen ciertos imprevistos. Por ejemplo, el caso de la pandemia que tuvimos o que estamos teniendo aún, ¿verdad? Eso perjudicó bastante a muchas empresas y muchos sectores o rubros que no nos imaginábamos que iba a pasar por esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que no siempre, o sea, no existe la probabilidad de certeza de 100% que así va a ser el desempeño de la empresa? Pero sí existe una gran posibilidad de que la empresa, al estudiarla, si es viable, que la empresa va a ser rentable. Y este año, por ejemplo, yo vi varias empresas o cooperativas que no recuperaron su, su capacidad, Inversión. digamos, su capacidad de pago. ¿Sí? ¿Quién me habló? ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Bueno, y como les digo, se puede hacer todos los estudios, ¿verdad? Pero hay también ciertas situaciones como la pandemia, que es algo totalmente imprevisto, que afectó a varias empresas. Y que a lo mejor en nuestro estudio o como analistas, ellos no tuvieron en cuenta esta posibilidad de la pandemia, por ejemplo, para, para crear una empresa o para hacer un estudio de factibilidad de una empresa. Pero hay situaciones que de repente se presentan. Y nos dice cómo se calculan estas relaciones. Se calculan dividiendo uno o varios saldos de la cuenta tomados del balance general o del estado de resultados. Por ejemplo, utilidad neta dividido patrimonio es igual al retorno sobre el patrimonio, que es ROE, ¿verdad? Ahí, la utilidad neta dividido el patrimonio nos indica cuánto por ciento de retorno tenemos en el patrimonio. El patrimonio, que normalmente es el capital, ¿verdad? Capital invertido. Entonces, de acuerdo a la utilidad que se obtuvo en el año, lo que se hace es ver si es que se retornó, qué porcentaje se retornó, si es que hay utilidad. Y si hay pérdida, qué porcentaje se está disminuyendo nuestro patrimonio. Porque si hay pérdida, disminuye el patrimonio. Si hay utilidad, aumenta el patrimonio. Utilidad antes de intereses e impuestos dividido activos totales nos demuestra el retorno sobre activos, es ROA, ¿verdad? ¿Cuánto por ciento nos retornan nuestros activos? Los activos que tenemos si nos da un retorno positivo. Puede ser también negativo si es pérdida antes de los intereses e impuestos, ¿verdad? Precio de la acción dividido ganancias por acción. Es relación precio
dividido ganancias por acción. Entonces, acá lo que se hace es precio de la acción. Bueno, en este caso, ¿qué son acciones? Acciones son la participación de cada accionista, ¿verdad? En una empresa, en una SA. Entonces, si ese precio de la acción dividido las ganancias por acción, ¿cómo yo voy a sacar eso, esa relación del P dividido punto de equilibrio? Bueno, esa relación del punto de equilibrio sí es que mi precio de acción me retorna de acuerdo a lo que se proyectó en la ganancia de acción. Eso sí, es que el resultado es positivo, ¿verdad? Y si es negativo, ya vamos a tener una pérdida. Y nos dice también que la comparación de los ratios financieros es simplemente una forma de realizar un análisis financiero. O sea que no es haciendo ratios que yo voy a tener todos los resultados o voy a tener la certeza de que esa empresa va a funcionar. También hay otros procedimientos que podemos utilizar aparte de los ratios financieros. Bueno, y acá nos indica que por qué dice eso, que los ratios financieros frente a varios desafíos teóricos dicen poco sobre las perspectivas de la firma en un sentido absoluto, nos va diciendo, entonces pueden ir leyendo más ustedes. Dice también los ratios financieros no son más objetivos que los métodos contables empleados. Los cambios en las políticas o opciones contables pueden producir valores de relación drásticamente diferentes. Sí, eso es lo que le decía. No porque se proyectó una cosa va a suceder eso. Normalmente en la proyección uno lo que hace es un pronóstico o un diagnóstico, ¿verdad? Se pronostica qué va a suceder, pero ese pronóstico también puede fallar. Bueno, los analistas financieros también pueden usar el análisis de porcentaje, que implica reducir una serie de cifras como un porcentaje de algún monto base. Por ejemplo, un grupo de artículos se puede expresar como un porcentaje de ingreso neto, cuando los cambios proporcionales en la misma figura en un periodo de tiempo determinado expresado como porcentaje se conoce como análisis horizontal. Bueno, también están, estos son, por ejemplo, otros métodos, el análisis horizontal y el análisis vertical. El análisis horizontal es cuando se hace un comparativo de un año a otro y se ve la diferencia, ya sea disminución o aumento por ejemplo, en el análisis horizontal, por ejemplo, se compara 2020 con 2019. Mi total de bancos en el 2020 con respecto a mi total de bancos 2019 y ahí veo si hubo un aumento o una disminución. Ese es el análisis horizontal. Y nos habla también del análisis vertical o de tamaño común. Reduce todos los artículos en una declaración a un tamaño común, como un porcentaje de algún valor base que ayuda en la comparabilidad con otras compañías de diferentes tamaños. Como resultado, todas las partidas del estado de resultados se dividen por ventas y todas las partidas del balance general se dividen por los activos totales. Bueno, este también es un método de hacer, ¿verdad? Que mi total, mi estado de resultados, voy a dividir todos de acuerdo a mis ventas y voy a ir sacando qué porcentaje, por ejemplo, de mis gastos de ventas representa en relación a mis ventas. Mis gastos de ventas en relación a las ventas totales. O qué porcentaje de, por ejemplo, créditos representa dentro de mis activos totales. Bueno, vamos a ir haciendo ejercicios sobre eso. Hasta aquí, ¿qué tal? ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Bueno, para no, Sí, profe. para no bombarle demasiado con la parte teórica que ustedes pueden profundizar, quisiera mostrarle lo que es, de lo que hablamos, ¿verdad? Uno de los métodos que es los ratios y también los ratios que habla de los porcentajes y también de los valores futuros que viene a ser el flujo del análisis del BAM, el valor actual neto y la tasa interna de retorno, ¿verdad? También nos habla aquí de análisis de flujo de fondos, ¿verdad? Se analiza si es que los ingresos, cómo es en relación a los egresos, ¿verdad? Ese sería análisis de flujo de fondos. De todo esto nosotros vamos a ir dando ejercicios para que ustedes puedan entender.
mejor. Acá hay varias fórmulas que ustedes puedan ir viendo. Y esta es la parte, por ejemplo, de BAM. Dice, se requiere realizar una inversión donde tenemos la suma de 150, que genera un flujo neto de 170 en el primer año, 160 en el segundo, calcular el BAM sabiendo que la tasa de interés de retorno es el 5% anual. Bueno, y esta es la fórmula que se despeja, ¿verdad? Esto nos demuestra de dónde sale la fórmula, pero en realidad esto se puede hacer todo en nuestra computadora, que es en el programa Excel. Tiene toda esta función, no es necesario que nosotros hagamos esto manualmente, ¿verdad? Estas son fórmulas matemáticas y nos demuestra cómo se saca el valor despejando del BAN la tasa de interés y la fórmula matemática. Y nos dice acá, cuando el BAN es positivo se puede realizar la inversión. Cuando el BAN es negativo no es conveniente realizar la inversión. Entonces, siempre nosotros tenemos que tener en cuenta que el BAN, ¿qué significa? Valor actual neto. Y ese valor actual neto se calcula haciendo una proyección, ya sea de 2 años, 3 años, 4 años, 5 años en valores futuros, ¿verdad? ¿Y qué debemos tener en cuenta para poder calcular eso? Y nos dice aquí, vamos a ver el concepto de BAM. Dice, valor actual neto es BAM y tasa interna de retorno es TIR. El valor actual neto o valor presente neto es importante para poder calcular, debemos conocer el flujo. El flujo es la representación gráfica de una cantidad monetaria de ingreso o egreso, inversión o pago. Un flujo cambia de valor cuando se desplaza a lo largo del tiempo y solo si está afectado por una tasa de interés. El valor de un flujo cambia por estar afectado por una tasa de interés al desplazarse a lo largo del tiempo. También es importante conocer a qué se refiere cuando hablamos de la tasa real de interés o tasa de interés real, TIR. La tasa real de interés es aquella que iguala la demanda de los fondos con la oferta de los mismos. Las personas demandan fondos para invertirlos en proyectos rentables. Uno de los determinantes de la tasa de interés real es la inflación, y la inflación es el incremento del precio en un momento a otro, y por medio de ella se puede determinar la ganancia de una inversión. Y esta es la fórmula también que se despeja, para donde dice TIR es la tasa de interés real y EA la tasa de interés efectiva y la inflación, ¿verdad? Y bueno, para que podamos entender entonces, el valor actual neto es el cálculo, el valor presente neto. O sea, es proyectar unos flujos de efectivo para traerlo al presente. Y a eso debemos aplicar la tasa interna de retorno. ¿Qué significa tasa interna de retorno? Tasa interna de retorno es lo que se retorna para un inversionista. ¿Por qué debemos saber si la tasa interna de retorno en un proyecto de negocio es conveniente o no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, debemos comparar. Si una empresa decide invertir o una persona decide invertir en una empresa, si esa empresa en los 5 años va a recuperar todo el capital invertido y aparte de eso va a obtener ganancia. O si es que le conviene más ese capital que tiene, colocar en un banco en donde le va a generar interés y ese sin ningún trabajo. Por eso se hace este estudio del BAN y de TIR, ¿verdad? Y les voy a mostrar un ejercicio del BAN para que podamos. ¿Hasta ahí está todo ok? ¿Sí me están siguiendo? Sí, profe, pero hay que algunas cosas que no me cierran. Tengo que, al hacer el ejercicio únicamente. Sí, pero podés preguntar, así vamos a repetir para que podamos entender antes de entrar al ejercicio.
¿Quién era la que iba a preguntar qué parte no te cierra bien? Lo de la tasa de interés real, profe. Ah, sí, la tasa de interés. Bueno, y es lo que le decía, la tasa interna de retorno, la tasa real de interés, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace un analista? Compara si es que es más conveniente. Acá nos dice, una persona invierte por un año en una cooperativa a plazo fijo que paga una tasa de interés del 8% anual. Y si la inflación es del 5%, ¿cuál es la rentabilidad real de esa persona? Bueno, y aquí lo que compara es si es que esta persona invirtiendo, o sea, colocando su dinero en una cooperativa, de acuerdo a la inflación de ese año, si esa persona va a tener una rentabilidad. Y si tiene una rentabilidad superior, por ejemplo, al proyecto de negocio que tiene, entonces le conviene más colocar su dinero a plazo fijo en vez de estresarse con el negocio, ¿verdad? Sin embargo, también hay que tener en cuenta que eh, hacer un negocio es proyectar y esa proyección, si a lo largo de 5 años se recupera tal como se proyectó, entonces también es mucho más conveniente que la persona invierta en una empresa, porque aparte de recuperar su capital inicial, va a tener una empresa totalmente instalada. Entonces, esas son las cosas que tenemos que ir analizando. Vamos a hacer el ejercicio y a lo mejor ahí vamos a entender mejor que el ejercicio es bastante sencillo. Vamos a empezar con los ejercicios sencillitos nomás. 10 minutos de tiempo tenemos. Bueno. ¿Están visualizando? ¿Sí? Flujo de caja proyectado. Sí, flujo de caja proyectado. Bueno, primeramente estábamos hablando nosotros de los diferentes tipos de análisis que un analista realiza, ¿verdad? Uno de ellos es, por ejemplo, la aplicación de índices y ratios financieros. Y es lo que hablábamos, por ejemplo, rentabilidad de la inversión es ROA, donde se divide utilidad neta sobre activos. Y en este caso, en el primero, segundo, tercero, cuarto y en el quinto año, tenemos nuestra utilidad y nuestra pérdida. En el primer año se obtuvo pérdida, su total, dividido total de activo, entonces tuvo una disminución del activo del 17%, porque hubo pérdida en el primer año, que normalmente es así en el negocio, ¿verdad? Que el primer año es el año de prueba. El segundo año, en este caso, obtuvo una utilidad, o sea, un aumento de su activo del 2%. ¿Por qué? Porque ya hubo ganancia. El 2% de su utilidad representa su activo. ¿Entendés? ¿Entienden? O sea, el 2% representa la utilidad del año, del total activo. En este tercer año representa el 19%, ya es mucho más la utilidad. En el cuarto año 17 y en el quinto también 17. Dice, se puede observar que solamente en el primer año se obtuvo pérdida. El rendimiento del activo es bastante bueno ya que se cuenta con un capital propio. Bueno, ¿qué significa eso? Que al obtener estas utilidades en crecimiento, el activo rindió lo suficientemente. Rentabilidad ratio de rentabilidad sobre el patrimonio, que es el ROE. Utilidad neta dividido capital. En el primer año, como vimos, tuvimos pérdida, entonces se obtuvo un 22% de disminución con respecto a nuestro patrimonio, porque hubo pérdida. En el segundo año tenemos un 2% de utilidad, o sea, 2% de nuestro patrimonio representa nuestra utilidad. En el tercero
tenemos que representa un 24%, en el cuarto año representa un 20% y en el quinto un 23%. El rendimiento de la utilidad es realmente favorable teniendo en cuenta que está excluido la deuda. ¿Por qué? Porque tenemos la utilidad sobre capital. Y el capital es lo que nos indica en qué porcentaje estamos recuperando lo que invertimos. Rentabilidad de bruta sobre ventas. Es otra de las formas de saber cuánto por ciento representa nuestra utilidad bruta sobre venta. Utilidad bruta, ¿a qué es igual? Ingresos menos costos. Esa es la utilidad bruta. Utilidad neta sería, entonces, utilidad bruta menos gastos, eso sería utilidad neta. En este caso, la bruta. La bruta, entonces, nuestro ingreso total menos nuestro costo, dividido nuestras ventas netas. Y en este caso, la utilidad bruta representa el 34, el 30, el 34, el 43, el 28, el 22% de nuestras ventas. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque ahí ya vemos que en cuanto a nuestras ventas, está generando utilidad. O sea, sacando el costo, tenemos un porcentaje de utilidad. Y esa utilidad, disminuyendo los gastos, vemos si es que nos genera utilidad o pérdida. Y por último tenemos el ratio de rentabilidad neta sobre ventas netas. Entonces es la utilidad neta. O sea, utilidad neta ya es ingresos menos costos menos gastos. Utilidad neta. Entonces tenemos, en el primer año tuvimos pérdida, entonces tuvimos un porcentaje del 30%. Perdimos. En el segundo, tenemos un 2% en relación a la utilidad neta, 17, 14 y 14%. Nos dice, se podrá observar, aún después de deducir los costos, gastos e impuestos, va generando utilidad solamente en el primer año se obtuvo pérdida. Bueno, este sería un estudio de análisis de ratios. Ahora bien, hay varias formas de hacer ratios financieros que vamos a ir nosotros conociendo, porque tenemos, este es los ratios basándonos en el estado de resultados, pero también tenemos los ratios basados en el balance, que viene a ser el activo, pasivo y patrimonio neto. ¿Alguna pregunta sobre este cuadrito? Que luego haremos en ejercicio. Le estoy mostrando nada más cómo funciona. Bueno, antes que se termine, voy a sacar la... Voy a tomar la lista. Ya tengo. Bueno. Ahora bien, estábamos viendo lo que les decía, el valor actual neto, ¿verdad? Debemos basarnos en un flujo de caja proyectado. ¿Cómo es que se saca ese flujo de caja proyectado? Tenemos en el año cero, digamos, el capital inicial que es de 300 millones. Y eso vamos ya dentro de la empresa en el primer año, segundo, tercero, cuarto y quinto año. De acuerdo al giro del negocio, entonces, sacamos una proyección. Nuestros ingresos por ventas, nuestros ingresos por venta de accesorios. En este caso es una empresa comercial de abastecedora de gas. Entonces, ingresos por venta de gas, proyectamos. Ingresos por venta de accesorios. Y tenemos el costo de venta de gas, costo de venta de accesorios, después tenemos los gastos de venta, gasto administrativo, sueldo administrativo, IPS, aguinaldo, IVA, impuesto a la renta. Son los gastos que genera esta empresa. En el primer año tenemos un ingreso, total de ingreso de 512 millones. Y nos dice efectivo inicial, efectivo al inicio del periodo. ¿Y esto de dónde sale? Este efectivo al inicio del periodo es el dinero con que contamos para iniciar nuestro negocio.
Nuestro capital inicial es de 300 millones, pero ese 300 se invirtió en varios, ya sea en mercadería, se invirtió en la constitución de la empresa, en muchos gastos. De eso nos quedó solamente 23 millones. Y ese 23 millones, entonces sumamos a todos los ingresos del año y tenemos nuestro total ingreso, o sea, para nuestro flujo. A eso le restamos, a nuestro ingreso le restamos todos los egresos. Los egresos serían costo de venta de gas, sería la mercadería que se compró para vender, de venta de accesorios lo mismo, los gastos. Tenemos, en el primer año tenemos un saldo final de 20 millones de dinero. Ese sería dinero, porque es flujo de caja. Este 20 millones trasladamos en el segundo año como inicial, más los ingresos del año, el año 2, menos los egresos, tenemos nuestro flujo de caja de 41 millones. Lo mismo en el año 3, trasladamos el flujo de caja. En el año 3, más los ingresos, menos los egresos, tenemos nuestro flujo del tercer año. Les pregunto, dice menos un minuto. ¿Ustedes pueden volver a conectarse o ya no? Yo no tengo problema para que podamos terminar este ejercicio por lo menos. ¿Qué dicen? ¿Me avisan, por favor? Yo no tengo problema. Bueno, los que Yo puedan sin problema. conectarse, entonces pueden conectarse nuevamente, porque se va a cortar. Entonces nos conectamos nuevamente, así por lo menos terminamos bien un ejercicio, por lo menos, ¿sí? Bueno, profe.